Hola, hola, mi gente bella, ¿cómo están? Espero que estén teniendo un día espectacular. Yo soy y estoy súper emocionada de tenerlos aquí, una vez más, en nuestro rinconcito de chismes, noticias y todo lo relacionado con el mundo del espectáculo turco. Hoy prepárense porque vamos a hablar de una de las actrices más queridas y talentosas de Turquía, la mismísima Hande Erçel. Sí, esa Hande Erçel que nos robó el corazón con su papel de Eda YLDZ en asteriscos en Calcap Masterisco. Pero no solo vamos a hablar de su carrera, que ya de por sí es impresionante, sino que vamos a sumergirnos en un tema que a muchos les sigue interesando y mucho. Me refiero, por supuesto, a su relación con Kerem Bürsin. ¿Qué pasó realmente entre ellos? ¿Hay alguna posibilidad de reconciliación? Y lo más importante, ¿qué dijo Hande sobre Kerem que dejó a todos boquiabiertos? Así que si eres tan fan de Hande Erçel como yo, si sigues pensando en el romance de Eda y Serkan, y si quieres saber todos los detalles jugosos de esta historia, quédate hasta el final porque este vídeo te va a encantar. Y antes de que sigamos, te invito a que te suscribas al canal si aún no lo has hecho. No te pierdas ni una sola de nuestras actualizaciones sobre tus estrellas turcas favoritas. Activa la campanita para que no te pierdas ningún vídeo. Y ahora sí, vamos al grano. Como saben, Hande Erçel y Kerem Bürsin fueron la pareja del momento. Su química en pantalla era innegable y traspasó la ficción, convirtiéndose en una hermosa relación en la vida real. Durante el rodaje de Asteriscos en Calcap Masterisco, los vimos enamorarse, apoyarse mutuamente y construir un vínculo que parecía indestructible. Sus fotos juntos inundaban las redes sociales, sus apariciones públicas eran un derroche de amor y sus fans, conocidos cariñosamente como Anker, estaban absolutamente felices. Era como un cuento de hadas hecho realidad. Pero como todos los cuentos de hadas, este también tuvo su final. En 2022, la noticia de su ruptura sacudió al mundo del espectáculo. Los rumores sobre las razones de la separación no tardaron en surgir. Algunos hablaban de diferencias irreconciliables, otros de la presión mediática, incluso hubo quienes mencionaron la posible existencia de terceras personas. Lo cierto es que ni Hande ni Kerem ofrecieron una explicación detallada de lo sucedido. Simplemente anunciaron el fin de su relación y pidieron respeto a su privacidad. Y aquí es donde la historia se pone interesante. Durante meses, ambos se mantuvieron en silencio sobre el tema. Evitaban hablar el uno del otro en entrevistas y se centraban en sus proyectos profesionales. Parecía que habían pasado página por completo. Sin embargo, el fantasma de Anker seguía presente en el corazón de sus fans. Muchos se negaban a creer que su amor había terminado para siempre y esperaban, con ansias, una posible reconciliación. Pero entonces surgió la declaración que nadie esperaba. En una entrevista reciente a Hande Erçel se le preguntó directamente sobre su relación con Kerem Bürsin. La pregunta era inevitable, todos querían saber su opinión sobre lo que había pasado. Y Hande, con la sinceridad y elegancia que la caracterizan, respondió de una manera que sorprendió a muchos. No voy a revelar la cita exacta ahora, porque quiero generar un poco de suspenso. Pero lo que dijo Hande dejó claro que a pesar de la ruptura, guarda un profundo respeto y cariño por Kerem. No hubo resentimiento ni acusaciones, ni nada que pudiera alimentar aún más el drama. Sus palabras fueron maduras, reflexivas y demostraron una gran inteligencia emocional. Lo que Hande Erçel dijo de Kerem Bürsin fue algo así: Kerem es una persona muy especial para mí. Compartimos momentos increíbles juntos, tanto dentro como fuera del set aprendí mucho de él y siempre estaré agradecida por el tiempo que pasamos juntos. Aunque nuestras vidas hayan tomado caminos diferentes, siempre le desearé lo mejor. ¿Lo ven? Una declaración llena de elegancia y respeto. Hande no negó la importancia de Kerem en su vida, reconoció los buenos momentos que vivieron juntos y le deseó lo mejor para el futuro. Una actitud que demuestra su madurez y su profesionalismo. Esta declaración tuvo un impacto enorme en los medios y en las redes sociales. Los fans de Anker se dividieron entre la tristeza por el fin de la relación y la admiración por la forma en que Hande manejó la situación. Muchos elogiaron su madurez y su capacidad para superar una ruptura amorosa de manera tan digna. Pero, ¿qué significa esto para el futuro? ¿Hay alguna posibilidad de reconciliación? La verdad es que nadie lo sabe con certeza. Hande y Kerem han demostrado que son capaces de sorprender a todos. Quizás en algún momento sus caminos vuelvan a cruzarse.
O quizás simplemente seguirán siendo buenos amigos que se apoyan mutuamente desde la distancia. Lo que sí es seguro es que la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin seguirá siendo recordada como uno de los romances más apasionantes y mediáticos del mundo del espectáculo turco. Una historia que nos enseñó que el amor puede ser hermoso, pero también puede ser complicado. Y que incluso cuando las cosas no salen como esperamos, es importante mantener el respeto, la dignidad y la elegancia. Y hablando de Hande Erçel, es importante destacar que su carrera sigue en ascenso. Después de Asteriscos en Kalkap Masterisco, ha participado en varios proyectos exitosos que han consolidado su posición como una de las actrices más importantes de Turquía. Su talento, su belleza y su carisma la han convertido en una estrella internacional. Además, Hande también se ha convertido en un ícono de la moda y la belleza. Sus looks son imitados por miles de personas en todo el mundo y su estilo personal es una fuente de inspiración para muchos. Su influencia en las redes sociales es innegable y su número de seguidores sigue creciendo día a día. En resumen, Hande Erçel es una mujer talentosa, inteligente, hermosa y exitosa. Una mujer que ha sabido superar los obstáculos y convertirse en un ejemplo a seguir para muchas personas. Y su historia con Kerem Bürsin, aunque haya llegado a su fin, siempre será recordada como un capítulo importante en su vida. Bueno, mi gente, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo sobre Hande Erçel y su relación con Kerem Bürsin. Hemos repasado su historia de amor, su ruptura y la declaración que nadie esperaba. Recuerden que lo importante es respetar la privacidad de ambos y desearles lo mejor en sus vidas personales y profesionales. Y sobre todo valorar el talento y el trabajo de Hande Erçel como actriz. Ahora sí, me despido. Pero antes quiero agradecerles por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo es fundamental para mí y me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Déjenme sus comentarios aquí abajo. ¿Qué les pareció la declaración de Hande? ¿Creen que hay alguna posibilidad de reconciliación con Kerem? ¿Qué otros temas les gustaría que abordáramos en el canal? Los leo a todos. Y no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Asterisco, asterisco, asterisco. Ahora, vamos a ampliar la noticia para llegar a las 1500 palabras. Asterisco, asterisco, profundizando en el fenómeno Anker, un amor de telenovela que conquistó al mundo asterisco, asterisco. La relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin no fue simplemente un romance fugaz entre dos celebridades. Fue un fenómeno cultural que trascendió las fronteras de Turquía y conquistó los corazones de millones de personas alrededor del mundo. La magia que emanaba de sus personajes, Eda YLDZ y Serkan Bolat, en asteriscos en Kalkap Masterisco era palpable, y la conexión que compartían en pantalla se sentía real y auténtica. Pero, ¿qué hizo que este romance ficticio se convirtiera en una obsesión global? En primer lugar, la serie Asteriscos en Kalkap Masterisco logró conectar con una audiencia diversa gracias a su trama atractiva, sus personajes carismáticos y su ambientación visualmente cautivadora. La historia de amor entre una florista independiente y un arquitecto exitoso con personalidades opuestas pero con una innegable atracción, resonó con muchos espectadores que se identificaron con sus luchas, sus sueños y sus aspiraciones. Además, la química entre Hande y Kerem era innegable. Sus miradas, sus gestos, sus interacciones, todo transmitía una profunda conexión emocional que hizo que los fans creyeran firmemente en su amor. Y cuando la noticia de su relación en la vida real se confirmó, la euforia fue generalizada. Los fans de Anker sentían que su cuento de hadas favorito se había hecho realidad. Durante los meses que duró su relación, Hande y Kerem se convirtieron en una de las parejas más queridas y admiradas del mundo del espectáculo. Sus fotos juntos en Instagram acumulaban millones de likes y comentarios, sus apariciones públicas eran seguidas de cerca por los medios y sus fans les dedicaban incontables mensajes de amor y apoyo. Eran la encarnación del amor perfecto, una pareja que parecía destinada a estar junta para siempre. Asterisco, asterisco, el impacto de la ruptura y el silencio ensordecedor, asterisco, asterisco. La noticia de su ruptura en 2022 fue un golpe duro para los fans de Anker. De repente el cuento de hadas se había terminado y la realidad se había impuesto. Las redes sociales se llenaron de mensajes de tristeza, incredulidad y desconcierto.
Muchos se preguntaban qué había pasado entre Ande y Kerem, que había roto el amor que parecía indestructible. Sin embargo, la pareja optó por el silencio. Ni Ande ni Kerem ofrecieron una explicación detallada de las razones de su separación. Se limitaron a anunciar el fin de su relación y pedir respeto a su privacidad. Esta decisión, aunque comprensible, alimentó aún más la especulación y los rumores. Algunos medios de comunicación sensacionalistas publicaron historias sobre supuestas infidelidades, celos y diferencias irreconciliables. Pero ninguna de estas versiones fue confirmada por la pareja. El silencio de Ande y Kerem fue interpretado de diferentes maneras. Algunos lo vieron como una señal de madurez y respeto mutuo, otros como una forma de protegerse de la presión mediática, e incluso hubo quienes lo interpretaron como una confirmación de los rumores más oscuros. Lo cierto es que la falta de información oficial permitió que la imaginación de los fans volara y que se crearan todo tipo de teorías sobre las razones de la ruptura. *** La declaración de Ande, un rayo de luz en la oscuridad. ***. Después de meses de silencio, la declaración de Ande Erçel sobre Kerem Bürsin fue recibida como un rayo de luz en la oscuridad. Sus palabras, llenas de respeto, cariño y gratitud, sorprendieron a muchos y calmaron las aguas turbulentas que se habían formado en torno a su ruptura. Al reconocer la importancia de Kerem en su vida, al recordar los buenos momentos que compartieron juntos y al desearle lo mejor para el futuro, Ande demostró una gran madurez y una notable inteligencia emocional. Su declaración dejó claro que, a pesar de la ruptura, no había rencor ni resentimiento entre ellos. Habían vivido una historia de amor intensa y significativa, y aunque sus caminos se habían separado, guardaban un recuerdo positivo de su relación. La declaración de Ande también tuvo un impacto positivo en la imagen pública de ambos. Los fans de Anker se sintieron aliviados al saber que, a pesar de todo, Ande y Kerem se seguían respetando y queriendo. Muchos elogiaron la actitud de Ande y la tomaron como un ejemplo de cómo superar una ruptura amorosa de manera digna y elegante. ***. El futuro de Ande y Kerem, reconciliación o amistad duradera. ***. La pregunta que todos se hacen ahora es, ¿hay alguna posibilidad de reconciliación entre Ande y Kerem? La verdad es que nadie lo sabe con certeza. La vida es impredecible y las relaciones humanas son complejas. Quizás en algún momento sus caminos vuelvan a cruzarse y el amor renazca. O quizás simplemente seguirán siendo buenos amigos que se apoyan mutuamente desde la distancia. Lo que sí podemos afirmar con seguridad es que tanto Ande como Kerem son personas talentosas, exitosas y con un futuro brillante por delante. Ande Erçel sigue cosechando éxitos en su carrera como actriz y se ha consolidado como un ícono de la moda y la belleza. Kerem Bürsin también está trabajando en nuevos proyectos y sigue siendo uno de los actores más populares y cotizados de Turquía. Independientemente de lo que depare el futuro, la historia de amor entre Ande Erçel y Kerem Bürsin siempre será recordada como un capítulo especial en la vida de ambos. Un romance de telenovela que conquistó al mundo y que nos enseñó que el amor puede ser hermoso, pero también puede ser complicado. Y que incluso cuando las cosas no salen como esperamos, es importante mantener el respeto, la dignidad y la elegancia. Porque al final del día, lo que realmente importa es la forma en que nos tratamos unos a otros, incluso cuando el amor ya no está presente. La elegancia de Ande al abordar la pregunta sobre Kerem no solo la enaltece como persona, sino que también sirve como un faro de madurez para sus seguidores, quienes a menudo se ven envueltos en la vorágine de las emociones generadas por la vida de sus ídolos. En un mundo donde las rupturas suelen ser públicas y dolorosas, la actitud de Ande ofrece un contrapunto refrescante y digno de admiración. Y por eso su historia, incluso en su capítulo de cierre, sigue siendo una inspiración para muchos.